Padre, nuestro Dios que está en los cielos, fuerte esa exaltación a Dios. Bendito nuestro Dios. Gracias, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vamos a darle lectura a este texto. Y agradezco al Señor porque nos da la oportunidad de estar juntos en este inicio de semana. Y agradezco el que usted haya dejado parte de sus actividades o descanso y se haya dado cita en la casa del Señor. Bueno es estar en armonía. ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a hacer una palabra de oración y pidámosle al Señor que Él ministre nuestros corazones. Padre bueno, en esta hermosa noche ponemos en tus manos el mensaje que tú nos has dado. Seas tú ministrando a nuestros corazones. Abre nuestro oído, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones para caminar, mi Dios, libres, sanos, fortalecidos, ministrados, con una unción gloriosa que nos haga permanecer de pie y que vayamos de gloria en gloria. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Amén. Celébrelo con fuerza. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Vamos a degustar el consejo que el Señor envía a nuestras vidas. Esta declaración la está siendo entregada a un rey, al primer rey que tuvo Israel, al rey Saúl. Y vemos cómo en este texto menciona que hay dos gemelos en el plano espiritual que trabajan, que operan de una manera subyacente, de una manera infiltrada en la vida del pueblo de Dios: la rebelión y la hechicería. Vemos cómo el Señor muestra que cuando una persona no está atenta a sus instrucciones, puede descuidar su vida, puede que venga un descuido y entonces haya una infiltración de rebelión y de hechicería en su vida. Y entonces eso trae como consecuencia que la persona, todo aquello que ha recibido, llámese dones, talentos, ministerio, comience a caminar de una manera infectada
de una manera alterada en su persona, en su carácter. Y esto debemos nosotros de cuidar mucho, que no vayamos a permitir que invada en nuestra vida la rebelión y la hechicería. Muchas veces la persona, el creyente, puede pensar que esto no opera en la vida de los hijos de Dios. Pero cuando uno revisa las Sagradas Escrituras, es de asombrarse cómo el Señor muestra que hay personas que manifiestan rebelión en su vida y se convierten en hechiceros, siendo creyentes, siendo personas que han entregado su vida al Señor. Puede venir esta afectación. ¿Por qué le digo esto? Nos damos cuenta cómo desde el principio, en Génesis 1:26, el Señor habló y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y comienza diciendo ahí: y ejerza dominio. Al hombre y a la mujer se le ha dado tal facultad de ejercer dominio. Y menciona ahí sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios puso en la vida del hombre tal respaldo de dominio, de autoridad. Pero cuando el hombre cayó, cuando el hombre descuidó los mandamientos de Dios, haciéndole caso a esa serpiente, haciéndole caso a esa voz manipuladora de la serpiente, entonces el ser humano se queda sin ese respaldo divino y utiliza ese dominio que el Señor ha puesto en la vida de esa persona, lo malutiliza. Ese impulso de querer controlar, ese impulso de querer dominar sobre los demás, eso es una manifestación de hechicería. Porque eso es lo que promueve la hechicería, el querer controlar a las demás personas. Y el control no viene de Dios. El control es una contaminación de un poder negativo, un poder espiritual ajeno que no viene de Dios, porque Dios no controla a la gente. Dios le da una libertad preciosa al ser humano de elegir. Dios le da al ser humano una libertad hermosa para que sepa conducirse. Le ha enviado al ser humano su Espíritu Santo para que lo guíe, pero no para que lo controle. El control viene de parte del enemigo. Dios lo reprenda. Entonces, cuando vemos cómo el ser humano busca de una o de otra manera ejercer dominio sobre los demás, esa es una contaminación que viene de parte de estas estructuras diabólicas y quiere hacer que el hombre, quiere hacer que la mujer sea un manipulador. Vemos cómo esa hechicería, o lo que es la hechicería, es la religión del hombre caído. Por eso vemos allá en Números capítulo 24, cuando se refiere a un hechicero llamado Balaam, dice que este hombre era de ojos abiertos, pero era un hombre caído. Y eso debemos nosotros de conocerlo,
Debemos nosotros de prestar atención a esto, porque muchas veces cuando la persona ejerce un control sobre la otra persona, está desarrollando hechicería. Y la hechicería se divide en 3 elementos. Número 1, en el poder, ese elemento de poder maligno que quiere controlar empleando conjuros, maldiciones, pactos, y también se hace presente a través de sacrificios de animales y sacrificios humanos. Es un elemento de poder, cosa que Dios no quiere que nosotros desarrollamos esas cosas sucias. Pero también se divide en adivinación, y la adivinación es elemento revelador, o lo que es la clarividencia. Hace que la persona tenga una capacidad de ver cosas, de enterarse o escuchar voces. Y es tan engañoso este elemento de revelación, que inclusive te llegan a adivinar cosas que te han pasado. Te llegan a decir cuántos hijos tienes, cómo es tu esposo, cómo es tu familia, dónde vives. Te llegan a decir todo ese tipo de información para que tú seas seducido y le creas a esa persona que está adivinando tu experiencia o tu vida. Pero también está en la otra área, que es la brujería. Y ya la brujería son esos elementos que se emplean o esos objetos que se utilizan para controlar a las personas, como son las pócimas de amor, lo que son brebajes, bebidas, encantamientos. De hecho, también las personas que están conectadas con las drogas, es un espíritu de hechicería que está operando en esa persona. Y bueno es que cuando alguien, sepa usted de alguien que es adicto a las drogas, hay que reprender, hay que expulsar, hay que erradicar ese espíritu de hechicería, de brujería, porque lo está manipulando, lo está atando, lo está controlando, y por eso la persona entra en un estado de ansiedad, entra en un estado de desesperación, porque es un control que está ejerciendo sobre la persona. Lo mismo la brujería hace que la persona entre en una atmósfera de miedo, de oscuridad, de terror. También la brujería contamina a la persona a través de esa música rock, esa música que viene del abismo. Como se dará cuenta, el hombre caído, cuando perdió esa luz, ese resplandor de luz en su vida, fue contaminado a tal grado de que siempre ha querido ejercer un dominio sobre los demás, una manipulación, una influencia negativa. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos un gran respaldo, porque el Señor dijo que cuando Él se fuera, dice, yo me voy pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero no es un poder para controlar a los demás, no es un poder manipulador, sino es un poder para liberar, es una unción poderosa para ejercer sanidad, bendición, ministración, para que el alma camine libre, para que el alma no esté en un estado de opresión, de adicción, de esclavitud, sino para que camine de una manera libre en esta tierra.
Nunca el Señor controla a sus hijos, no es así. Él claramente dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero dijo: el que quiera. Aún Él teniendo el poder soberano para movilizarnos, para decir: tú me sigues porque me sigues, no lo hace. En una ocasión Él estaba compartiendo un discipulado a sus discípulos, eso está registrado allá en Juan capítulo 6, dice la Escritura que Él les dijo: ustedes tienen, voy a parafrasear ese discipulado, ustedes tienen que permitir que en su vida se impregne la vida sobrenatural. Ustedes no tienen que permitir que su estancia en la tierra entren en un estado de influencias negativas, en donde los espíritus malignos quieran ejercer una operación en su vida. Ustedes tienen que comer mi carne y tienen que comer y beber mi sangre, y que se impregne en ustedes para que tengan una vida eterna, una vida sobrenatural. Pero la gente lo entendió de manera literal. Dijo: ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? ¿Qué nos está pidiendo? Lo que el Señor estaba diciendo es: ustedes, al permitir que mi palabra y mi pacto se impregnen en su vida, entonces ustedes comenzarán a vivir una vida sobrenatural, una vida de milagros. Pero los discípulos no lo entendieron. Entonces dice que cuando escucharon ese discipulado, ellos llegaron a decir: oh, esta enseñanza es muy delicada, muy difícil. Y dice que a partir de ahí muchos discípulos comenzaron a abandonarlo, comenzaron a dejar a nuestro Señor. Y el Señor usted nunca ve que Él haya empleado una palabra de control, decir: si se largan les va a caer una maldición. No hizo eso mi Señor, sino todo lo contrario. Le dijo a sus discípulos más cercanos: ustedes también quieren apartarse, ustedes también quieren irse. Y entonces surge la voz de Pedro y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender, que su palabra, al encarnarse, al impregnarse, se hace visible en nuestra persona. Entonces, ninguno de nosotros debemos de ser ni brujos ni hechiceros. Levanta tu mano y di: yo no soy brujo ni hechicero, ni adivino, soy hijo de Dios. Ahora, esta contaminación, esta afectación de brujería y hechicería quiere infiltrarse de manera terrible, bloqueando tu avance. Por eso el Señor le dio a su pueblo poder y autoridad sobre la serpiente y el escorpión. Cuando el Señor habla de serpiente y escorpión, en el plano espiritual representa la serpiente que asfixia, que oprime, que genera miedo. La serpiente es visible, pero el escorpión es invisible. Ese no lo ves cuando da su ataque. Permanece oculto. Ya cuando se da cuenta la persona, ya fue atacada. Representa el mundo espiritual invisible, aquello que no te das cuenta, pero está ahí el peligro. Entonces al revisar las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta cómo en el libro de Números, capítulo 22, al pueblo de Israel se enfrenta con un ataque de hechicería.
se enfrenta a un bloqueo, a una amenaza, a una confrontación espiritual. Contratan a Balaam, que era un brujo, lo contratan para que maldiga a Israel. Y mire lo que dice. El rey Balac de Moab dice que envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo. Y lo llamaron, fíjese, y le dijeron: mira, un pueblo salió de Egipto. ¿A quién se está refiriendo? A Israel. Dice: un pueblo salió de Egipto, y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Mire cómo en nuestro caminar nos vamos a encontrar con personas que ni siquiera tú les has hecho ningún daño, que ni siquiera tú has querido hacerles ningún mal, pero de parte de ellos comienza a manifestarse una oposición solo porque tú eres un pueblo, solo porque tú eres un hijo de Dios, solo porque tú eres un creyente, solo porque te ven diferente a ellos. Y comienzan a emplear artimañas para que te detengan, para que no avances. Y le dice este rey, le dice al brujo: ven, ahora te ruego, fíjate, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso. Levante su voz y diga conmigo: somos demasiado poderosos. Vamos con fuerza, diga: el Espíritu de Dios está en mí. Porque eso es lo que marca la diferencia. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire lo que observó esta estructura o este rey llamado Balac, y contrata a Balaam y le dice: ven, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Dice: quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. ¿Qué quería este rey? ¿Cuál era su proyecto, su propósito? Quería derribarlos. Dice: hay que derrotarlos y hay que echarlos de la tierra. Quería exterminarlos. Esto nos enseña que ninguno de nosotros está exento de que alguien esté maquinando algo sucio en contra de tu persona. Por eso vale la pena estar en armonía con el Padre de la Gloria, vale la pena estar en armonía con el Dios Todopoderoso, vale la pena amarlo, honrarlo, adorarlo, exaltarlo, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Esto es una amenaza invisible. Israel no sabía que estaban contratando a un brujo. Era una operación invisible. Fíjese lo que conocía este rey acerca del brujo. Le dice: porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Era un brujo experto, era un brujo que tenía la capacidad de ver, porque lo dice, usted puede leer el 22, el 23 y el 24, ese capítulo, y dice que era una persona que veía, tenía los ojos, era clarividente, tenía los ojos abiertos, dice, pero caído. Era una persona que no estaba conectado con Dios. Entonces, note cómo la Escritura nos enseña a ser cuidadosos, a tener mucho cuidado de que no entre, no se infiltre, no se ponga delante de nosotros
este tipo de operaciones. Porque este ataque viene de afuera. Pero ahora veamos cómo también dentro de la congregación, esto ya vamos a revisarlo de manera ya interno, porque vemos ahí a una muchacha en Hechos 16:16, dice que esta muchacha, dice, sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, ¿a dónde se conducía el apóstol Pablo? A la oración. Qué importante es tener comunión con Dios, porque la oración representa la comunión con el Dios de la gloria. Dice, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Dice que es un espíritu pitón. Es figura de una serpiente gruesa que atrapa a su presa y la enreda. No la muerde, solo la enreda. Y comienza a ejercer una presión, una opresión en su vida. Pues esta muchacha tenía ese espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Dígame usted, ¿le daba a ganar dinero a sus amos, sí o no? O sea, ¿era genuina o no era genuina? Sí. Y entonces, mire lo que esta mujer hace. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Amado pueblo de Dios, si usted estuviese al cargo de una iglesia, estuviese al frente de una iglesia y tuviese una muchacha que habla con claridad lo que ve, lo que escucha, seguramente usted la pondría como diaconisa, o la pondría usted como, le otorgaría el ministerio profético. Le diría, esta es una profeta, ¡ja! Mira cómo profetiza. Y entonces vemos cómo lo hizo por muchos días. Y dice que esto, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu. ¿A quién le habló? Al Espíritu. Dice que le habló y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Quién estaba operando entonces en esta muchacha? Un espíritu de adivinación, un espíritu maligno, un espíritu seductor, un espíritu de mentira. Y entonces cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Mire todo lo que se movilizó en contra de esta liberación que hizo Pablo y Silas. Anoto ahí que este es el método predilecto para frustrar el avance de la iglesia. Las palabras lisonjeras, las palabras de adulación o una palabra que constantemente está alabando a una persona no viene de Dios. Porque a quien se tiene que dar la gloria, la alabanza y la exaltación es al Cordero de Dios, a Jesucristo. Si usted revisa en el libro de Apocalipsis, los ancianos, los 24 ancianos, dice que se postran delante del rey y se quitan las coronas y se las colocan al Señor, se las ponen a Él, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias al gran amor de Dios y gracias a la redención que ha hecho el Señor a favor nuestro. Entonces, mire cómo quieren detener
cómo quieren afectar, cómo quieren interrumpir, cómo quieren bloquear el avance de un hombre, de una mujer, de un matrimonio, en el plano espiritual, en el plano ministerial, en cuanto a los proyectos, en cuanto a la armonía familiar. Puede ser un espíritu de hechicería que está entrando para querer detener tu paz, tu tranquilidad, tu avance, porque tú vas de gloria en gloria y lo que quiere el enemigo es detenerte para que tú te vengas abajo. Ese era el proyecto de Balaam o de Balac, que querían detener al pueblo. Esta es otra estructura que quiere que la persona se asfixie, se oprima, se hinche, se la crea con tanta adulación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero llama la atención, amado pueblo de Dios, cómo se infiltra este espíritu de hechicería, de adivinación y brujería, se infiltra dentro de los hogares y dentro de la iglesia. Cuando la persona descuida su vida de la oración, de la conexión con el Espíritu de Dios, cuando la persona no es una persona cuidadosa de su relación con la presencia divina, esa persona entonces dejará operar en su vida, en su estado espiritual, menguará su espíritu y entonces florecerá la carne. Florecerá su estado carnal caído, que se cae. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, son manifiestas. O sea que cuando una persona permite que su naturaleza carnal florezca, no se puede ocultar. Se hace evidente, se hace presente. No se puede ocultar cuando una persona permite que su naturaleza carnal esté viva. Tampoco se puede ocultar cuando una persona deja que su naturaleza espiritual esté presente. Entonces el apóstol nos dice, las obras de la carne son evidentes, se manifiestan inmediatamente. Y entonces hace un listado ahí de cuáles son las obras de la carne, las manifestaciones carnales. Y todas estas manifestaciones son manipuladas, son influenciadas por espíritus inmundos, espíritus diabólicos que quieren enfermar, infectar, dañar al ser humano. Y hace un listado, dice, la inmoralidad sexual, la impureza, la sensualidad, la idolatría, pero menciona ahí que es la hechicería también. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Escritura habla claramente que el reino de Dios está dentro de nosotros. Vamos, levante su mano y diga, gracias Señor por tu reino. Ese reino es un reino inconmovible. El reino de Dios está dentro de ti. Pero si tú descuidas tu comunión con Dios, entonces tú estás eliminando esa dimensión de reino y entonces comienza a florecer tu estado carnal y comienza a operar espíritus malignos en la persona. Espíritus que influencian. Pero llama la atención cómo aquí menciona esta contaminación espiritual que es la hechicería. Entonces eso me habla de que dentro del pueblo de Dios puede haber mucha gente que tenga esta contaminación. ¿Y qué es la hechicería? El poder maligno de querer controlar
de querer que los demás hagan lo que tú estás queriendo. El control de los demás. El querer hacer que los demás hagan lo que tú quieres. Y entonces, cuando uno revisa, dice: Señor, líbranos, porque esta contaminación, esta infección puede que esté operando en los hogares y en la propia congregación. Entonces, cuando vemos y revisamos cómo desde la niñez, y dice ahí el Salmo 58:3, que desde la matriz están desviados los impíos. Quiere decir que hay personas que traen esta contaminación desde el vientre, desde que son concebidos. Dice: desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y entonces, una persona que está contaminado su ser espiritual con hechicería es una persona que emplea en su carácter la intimidación, la manipulación y el dominio. Esto debe de traer a nuestra vida una revisión. ¿A quién estás queriendo controlar? A través de la intimidación, la manipulación y ejercer un dominio. Cuando el Señor no nos ha llamado para tal desarrollo o tal trabajo en nuestra vida. Dios nos ha llamado para que nosotros pongamos las manos sobre los que están enfermos, pero también liberemos a los que están atados. Y la hechicería ata, la hechicería te amarra y quiere hacer que la persona se convierta en un títere. Vamos a ver rápidamente en la relación matrimonial. Vemos cómo se emplean ambas afectaciones, ambas contaminaciones, lo que es la intimidación y lo que es la manipulación. Y en una revisión usted se dará cuenta cómo la mayoría de los hombres en una relación matrimonial emplean la intimidación y en la mayoría de las mujeres emplean la manipulación. En el caso de los hombres, para detectar si está siendo contaminado su ser espiritual, su persona, con un espíritu de hechicería, es a través de la ira desenfrenada. Cuando una persona pierde los estribos, así rápido se enoja, rápido se altera. Y entonces ya hasta la esposa y los hijos le tienen miedo. Eso se llama querer tener control sobre. La violencia física: cállate o te voy a dar una buena. O sea, y la mujer comienza a ser maltratada. Aunque también hay mujeres que ejercen la intimidación. Yo me acuerdo de una ocasión, hermanos, en una región del país que fuimos a ministrar. El esposo se acercó y me dijo: pastor, yo le tengo miedo a mi esposa. Le digo: ¿cómo así? Sí, yo le tengo miedo, porque apenas cometo una equivocación y me dice: préstame el cinturón. ¿Cómo así? Sí, pues le tengo que dar el cinturón porque si no me pega doble. Entonces le doy el cinturón y me da mis cintarazos. Le digo, yo solté la carcajada, dije: no puede ser. Y todos los vecinos testificaban, decían: sí, se escuchan los golpes que recibe el hermano. Y ya estaba intimidado él, o sea, tenía miedo. Pero así llega a suceder con muchas mujeres en los hogares, le tienen miedo a su esposo. Entonces eso habla de que el esposo es un brujo, un hechicero, porque está controlando una intimidación en sus seres queridos.
Voltea a ver a tu hermano y dile, gracias a Dios, aquí no están los brujos. La violencia física. También, hermanos, una persona que está contaminada con un espíritu de hechicería se vuelve celosa, insegura. Y anda argumentando una gran cantidad de eventos o escenarios que no son reales, porque está contaminado por hechicería. Es una persona que amenaza y también desarrolla una agresión verbal. Aparte de los golpes físicos, vienen las agresiones verbales. Y por eso, si usted revisa la vida del rey Saúl, fue una persona que fue afectada por la hechicería en su vida y terminó consultando a una bruja. Entonces, esto tenemos nosotros que revisarlo, porque a veces como esposos o como padres de familia queremos ejercer control sobre los hijos y no es así. Lo que tenemos que emanar de nuestra vida es el amor de Dios, y el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios genera libertad. El amor de Dios nos hace vivir en armonía, no bajo una amenaza. ¿Estamos aquí? Pero ahora si revisamos a las mujeres emplean la manipulación. A veces la persona para obtener algún beneficio manifiesta enfado, está toda molesta, así, no habla, está de malas. También la persona se manifiesta con lágrimas. Es que y empieza a derramar lágrimas. Y es que tú ya no me quieres. Pero por dentro dice, ahorita me lo voy a... Y como ya el hombre ve lágrimas, no, mi amor, no. Y empieza. Pero también guarda mucho resentimiento. Es que tú me dijiste, acuérdate, tú me dijiste. Está manifestando una manipulación, y la manipulación es hechicería. Si no, también vienen ataques de nervios y empieza, me voy a desmayar y se cae. No, pero está viendo así de rojo. Y como todos, no, mamita. Si les ha pasado, si lo he visto en la cámara que tengo, y ahí están los niños llorando, y ella hasta se hace más y estira el pie. Otra manera de manipular es cuando se niega la intimidad sexual. Acuérdate lo que me dijiste, ahora no hay nada. Y, mi amor, mira, por favor, tú sabes que nada. Y nada. Apestas, hueles mal. Hermanos, eso es terrible. Todo esto que les comparto, todo esto que les estoy... Hermanos, esto lo vivió o lo desarrolló Jezabel. ¿Cómo es posible que se atrevió a derribar en la vida de su esposo la conexión que tenía con Dios y comenzó a levantar altares a ídolos? Y el esposo dijo, sí, mi amor, sí, porque era manipuladora. Entonces, ni la intimidación ni la manipulación debe de ejercerse o debe de verse en un hogar, porque eso va a contaminar y que la casa se llene de espíritus diabólicos. Y su casa es casa de oración, su casa es casa de bendición, su casa es casa de luz. ¿Sí están aquí?
Pero también vemos que hay hijos manipuladores. Ahí está este hombre llamado Absalón. Cómo, hermanos, quería de una manera tramposa obtener el reinado. Quería manipular a los ancianos. De hecho, dice la Escritura que se robó el corazón de los ancianos. Se robó el corazón del pueblo. Y también se robó el corazón del rey. Entonces, note cómo hay hijos manipuladores, que si no les das lo que están pidiendo, te hacen un berrinche. ¿No se ha dado cuenta usted? Mire, hermanos, por eso la Escritura ya en el Salmo dice que desde el vientre, un niño cuando tiene su pañal sucio, está chiquitillo, recién nacido, tiene su pañal sucio, se siente incómodo o se siente que está afectado siente ardor en sus piernitas porque está sucio, entonces y comienza a llorar. Pero ese niño se da cuenta que cuando llora, papá y mamá se movilizan, los mueve. Entonces dice, el movimiento de mi papá y de mi mamá es cuando yo lloro. Y entonces hay veces que no está sucio su pañal, sino nada más es para llamar la atención de papá y mamá. Empieza, y ahí va corriendo la mamá. Ay, ¿qué tiene? Y el niño dice, y ya lo atiende. Y cuando ve que papá no le hace caso, pega más el grito. Y hazle caso al niño. Y ve que los hijos, más bien, ve el hijo que los papás se pelean porque el niño entra en un estado de berrinche. Entonces, ¿qué hace ese niño? Dice, ya sé cómo me los voy a movilizar. Y hace su berrinche. Un familiar mío, me acuerdo cuando tenía a su hijo chiquitillo, íbamos ahí en la calle de Madero, todavía pasaban los autos hacia el Zócalo. Me acuerdo que ese niño quería un juguete que estaba en un aparador y, hermanos, el papá no se lo pudo comprar porque era un precio muy elevado y entonces él no tenía recursos para comprarle ese juguete. ¿Sabe qué hizo el niño? Pega la carrera, se rueda sobre la banqueta y se baja del camellón, o sea, rodando, haciendo su berrinche. Gracias a Dios no pasó ningún auto, pero imagínense un niño haciendo su berrinche y pasa el auto, lo arrolla, lo atropella. Entonces, los niños saben cuándo y cómo manipular también a los papás y hacen su berrinche. El Señor me permitió tener un pequeño método para cuando mis hijos hacían berrinches. Mi esposa compraba su hierbita llamado ajenjo y la molía en el molcajete, la molía bien molidito y lo ponía en una manta, así. En el momento en que el niño comenzaba a hacer su berrinche, mojábamos en agua el té, la hierbita, y en la lengua le aplicábamos el ajenjo. Y entonces el niño, usted sabe cómo es el ajenjo, es muy amargo. Y entonces el niño aprendía que cada que lloraba o hacía su berrinche, le íbamos a dar ajenjo. ¿Sabe cuándo nos hacía un berrinche? Nunca. Nunca tuve niños berrinchudos o que me hiciera un relajo ahí en el culto. ¡Ah! Y hermanos, que un niño me hiciera eso, ¡ay, Dios santo! Llegaba a la casa y hablaba con él, pero ya sabe cómo hablaba con él. Entonces, note cómo el querer controlar a los demás se llama brujería, hechicería.
Y esto, hermanos, se ha infiltrado en los hogares. Esto se ha infiltrado en la iglesia. Y no dejamos que el Espíritu de Dios fluya con libertad en nuestra vida. Cuando el Señor dijo: ustedes van a recibir un poder sobrenatural, ustedes van a tener un respaldo maravilloso. En mi nombre echarán fuera demonios. Muchas veces nuestros hogares no está operando el reino de Dios a causa de que está invadido de espíritus hechiceros, brujos, adivinos. ¿Y por qué no llega la bendición? Porque estás dejando que espíritus de hechicería estén manifestándose en tu casa. Te estás convirtiendo en una persona que intimida, que amenaza, que agrede, que insulta, y te estás convirtiendo en una persona que manipula, que manifiesta ahí un resentimiento, constantes reclamos es que tú no eres como mi cuñado, mira mi cuñado, ese sí está pilas, y hasta le hace así, él sí. Eso es manipulación, eso es brujería. Ay, hermanos, pero hay madres que ya sus hijitos ya están viejos y son controladoras. Ya tiene 40 años el chamaco, 45 el adolescente joven maduro, y quieren todavía controlarlo. Es que es mi bebé, es que es mi niño. Ay, el pastor no tiene amor. Ya ve ruco a mi hijo, y es un chamaquín. Está en un estado de sobreprotección y métome en todo, o sea, se mete en todo. ¿Por qué le compraste eso a tu vieja? Primero tuviste madre y luego vieja. ¿No ha escuchado usted eso? ¿Cómo es posible que atiendas mejor a esa mujer que no es de la familia y a tu madre? Y se ponen de chillonas. Y ahí está el hijo: no, mamita, no, tranquila. Eso es hechicería, hijos. Y si no la atiendes y si no le das atención, entra en un estado de depresión. Yo no quiero comer. Come, mira, no, ¿ya para qué? No me valora, no me tomas en cuenta. Soy tu mera madre. ¿Crees que yo no siento el dolor? Yo te llevé aquí, en el vientre te llevé 9 meses. Y le saca todo. Yo te cambié el pañal y ahora ni en cuenta me tomas. ¿A quién te parecerás? Un día va a haber un día en que me vas a ver dentro de una caja y ahí sí vas a estar chillando. Manipuladoras. Por eso, hijos, en la iglesia de Jesucristo hay libertad. El hombre de Dios debe de ejercer libertad. ¿Quedó claro? Se nos ha ido el tiempo. Vamos a ver. Porque también en el plano ministerial, o sea, ya en el plano ya de los ministros, también se convierten en brujos y hechiceros. Dice que el Señor dijo: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo me acuerdo, hermanos, cuando comenzábamos sirviéndole al Señor con los jóvenes, yo invitaba a varios predicadores a que nos compartieran la palabra, pero, hermanos, llegaban unos que me decían, me veían mi relojito y decían: siervo, dice el Señor que me des ese reloj. Híjole, hermanos, yo sentía re feo porque se dice el Señor, y si
¿Y si dijo él? ¿Y si no lo hago? ¿Y qué hago, Señor? Y pues terminaba dándoselo. Pues tú dices, él me dijo que tú le dijiste. Pues uno ingenuo, hijos. No, así no trabaja el Señor. O también esas reuniones donde creo que se le llaman, se me fue, maratones o maratónicas, creo, en donde mandas tu petición, pero tienes que enviar un cheque o tienes que enviar una ofrenda para que el milagro te suceda. Todo eso es hechicería. Tienes que darme para que la bendición te llegue. Eso es hechicería. Dios es el que pone el querer como el hacer. Cuando Dios te pone en el corazón, ahí es Dios poniéndote en el corazón lo que tienes que hacer. Pero me entero de muchos ministros que le llaman por teléfono a sus ovejas. Oye, hermano, ¿no has venido a la iglesia? ¿Qué pasó con los diezmos? ¿Eso es hechicería, hijos? ¿Cómo me vería yo? Hermano Agustín, ¿qué pasó? Hermano Enrique, ¿qué pasó? ¿No le ha caído? Eso es hechicería, es ejercer control. Y muchas veces se pretenden, vemos lo que pasa con este hombre llamado Simón, el mago, que registra en Hechos capítulo 8, dice que él pretendía ser un gran personaje. Y hermanos, en el camino del Señor, el único grande y soberano es nuestro Padre que está en los cielos. Él es el único grande. Él es el maravilloso y soberano Dios. Pero entonces, tampoco acepte en su vida ese tipo de manipulaciones o intimidaciones cuando dicen, si tú te vas de esta iglesia, te va a caer una maldición, pero maldición. Hermano, eso no es de Dios. Eso es una amenaza que viene del infierno, eso no viene de Dios. Así no trabaja Dios. Dios nos enseña a saber elegir. Dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición, el bien, el mal. Tú elige. Dios nos da una libertad maravillosa. Pero entonces hay que tener mucho cuidado para que no vayamos a estar incurriendo en este estado de manifestaciones carnales en vuestra vida. Termino con esto. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué nos aconseja el Señor? A caminar según el Espíritu de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y mire lo que dijo el Señor. Una persona que tiene al Espíritu de Dios, mire cómo se manifiesta. Lo dijo el Señor Jesús. Él me glorificará, o sea, el Espíritu activará el deseo del corazón de la persona que glorifique a Dios. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En eso se conoce cuando una persona es libre, es sana. Toda la gloria se la da a Dios. No anda buscando reconocimientos personales. En eso se conoce. No anda pretendiendo ser un gran personaje. No, la gloria y la honra es para Dios. Vino un milagro, la gloria es para Dios. Sucedió se abrió una puerta de oportunidades, gloria a Dios. La gloria hay que dársela a Jesucristo. De esa manera se vence al espíritu de hechicería. Cuando te adulan, ten cuidado. Dale la gloria a Dios. Ay, es que la oración que usted hizo, y hasta le echan el rollo así, ¡no! Y tú, sí, es que yo tengo la unción. No, es la gloria a Dios. Es que esa enseñanza me ayudó, gloria a Dios. Es que cuando usted ministra, hermano que dirige la alabanza, el Señor me toca, gloria a Dios. Es que convivir o estar me siento bien, gloria a Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que portamos, todo lo que somos es gracias al Dios Todopoderoso.
Porque sin Dios, hermano, el hombre se vuelve feo. Sin Dios, el hombre se vuelve controlador. Sin Dios, el hombre se vuelve brujo. Y eso no somos nosotros. Dios nos ha llamado para que caminemos en libertad. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, haga una pequeña revisión en su vida. Haga una pequeña revisión en su persona. ¿Será que este espíritu de hechicería está queriendo infectar, dañar tu vida? ¿Tú has abierto la puerta de tu corazón para que este espíritu esté operando? Hoy el Señor quiere hacerte libre. Hoy el Señor quiere ministrar libertad en tu alma, libertad en tu espíritu, libertad en todo tu ser. No permitas que esta invasión espiritual esté queriendo infectar tu relación, tu armonía, tu matrimonio. Que no vaya a estar interrumpiendo el fluir del Espíritu de Dios. Si de por sí hay seres o hay entes espirituales malignos que de afuera están queriendo hacer que la iglesia se detenga, se venga abajo, se derrumbe, y tú también estás participando para que tu hogar se derrumbe, no es sano, no es sabio, no es prudente caminar de esa manera. ¿Qué hacer entonces? Buscar la ayuda. Si tú reconoces que en tu vida está infectada por un espíritu de hechicería, hay que buscar ministración. Hay que acercarse a Dios. Ahí en el secreto decirle al Señor: Señor, está atacándome un espíritu de hechicería. Me he convertido en un amenazador, me he convertido en una persona que genera constantemente ambientes de discordia, ambientes de intimidación. Esto está afectando mi matrimonio, esto está afectando mi casa, esto está afectando a la vida de mis hijos. Si tú detectas que hay eso en tu vida, busca a Dios en oración y reprende ese espíritu que opera. Si ves que sigue operando, entonces busca la ministración, busca la ayuda para que se te ministre y quedes libre de esa operación diabólica, porque lo que quiere hacer es que tú pierdas tu paz, estés desconectado de la dimensión llamado reino de Dios, y eso no te va a traer ningún beneficio. Pero cuando tu vida está en comunión con Dios, inmediatamente vas a detectar, así como lo hizo Pablo, iban a la reunión de la oración. Eso me habla de una constante guianza, dirección, respaldo que Dios le da a sus hijos. Oremos. Padre del cielo, en esta hermosa noche te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Gracias. Pero, Señor, suplicamos de manera especial en esta noche, tus hijos, tus hijas sean liberados de toda contaminación de hechicería, de toda contaminación de brujería, de todo aquello que ha intoxicado su corazón para ejercer un control o un dominio maligno. ¿Quieres abrir tu boca y reprender, echar fuera